Bueno, muy bien. Estamos con el doctor Claudio Rama. Veníamos conversando con ustedes desde ayer que estamos hablando del tema de la importancia de una sociedad abierta y libre. Y fundamentalmente esa sociedad abierta y libre, que es la que tiene, por ejemplo, la economía de mercado, como lo que en Estados Unidos se sufragó, ¿no? Se eligió un modelo productivo de crecimiento económico. Hay incluso una diputada, una congresal de origen cubano, eh, que manifiesta, los americanos lo que queremos es una economía de mercado abierto, y para eso tenemos que tener buena educación. Queremos que nuestros hijos nos superen, que nuestros hijos prosperen y que los hijos de nuestros hijos los superen también y que puedan entrar y salir libremente del país. Todo esto tiene que ver con lo que conversamos con el doctor Rama, porque para que eso pueda ocurrir, para tener un país de innovación, de productividad, primero, vamos a decirlo así bien en criollo, lo primero de todo, régimen jurídico incuestionable del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el basamento, es el régimen jurídico que le da el campo basal a un modelo económico de desarrollo que es el modelo de la economía de mercado. Pero ¿qué pasa? Para tener eso, vos a su vez tenés que contar con capital humano, dado que este mundo ya ha crecido muchísimo en cuanto a distintas etapas de revoluciones industriales y de innovaciones que requieren mano de obra muy calificada en distintos contextos de la productividad económica y de las cadenas de producción. Por lo tanto, acá forma parte integrante del concepto económico el sistema de enseñanza en un país, un sistema, un modelo educativo. Y eso estamos conversando con el doctor Rama. Pero cuando yo me encuentro con el documento, el compromiso país, el nuevo compromiso país, me encuentro con que todos estos puntos están desarrollados específicamente, planteando incluso a Uruguay como un modelo de innovation hub, es decir, de innovación y hub. Para llegar a ese nivel, tenemos que ir al doctor Rama y preguntarle precisamente lo que venimos conversando con él, cuando él nos dice, bueno, hay que formar precisamente que destrezas, competencias, hay que formar en conocimientos, hay que formar gente para que se integre al mercado laboral, hay modelos de integración ya a nivel de la etapa estudiantil, esos modelos de cápsula universitaria por un lado y la apertura hacia la sociedad y la convivencia con empresarios y profesionales. Bueno, todas esas tragedias que el doctor Rama nos explica que no se han resuelto, se tienen que resolver, y el plan de gobierno de la coalición, Dios mediante, esperemos que así sea, si lo redita, que seguramente será así, que redite su gobierno, plantea ese modelo, doctor, un modelo precisamente educativo hacia ese modelo de desarrollo económico. Bienvenido, gracias por estar, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación para poder seguir conversando. Yo creo que el esquema muy claro de la propuesta de la coalición se inserta en el ámbito propiamente de lo educativo y de la investigación y el conocimiento en tres ejes dominantes. La continuidad, que es lo que ha sido cada vez más analizado como un segundo piso de generación de transformaciones educativas, Ujú, una continuidad, ampliación de la segunda generación de la transformación educativa, como le mm, llaman. mm, Hay ahí un escenario que es básico, la continuidad. Cuando uno analiza los sistemas educativos y los países en el mundo, ¿por mm. qué Estados Unidos llegó donde llegó? Bueno, una economía que durante 200 años creció chiquito, pero fue Sí, creciendo, creciendo, y claro, hubo continuidad. O sea que en este escenario lo primero es no es cambiar, es continuar. claro. No es dar vuelta para atrás permanentemente como ha ido pasando lo educativo con la reforma que hizo Rama, se vino abajo, después empezó un escenario para volver. Esta ausencia de continuidad es una desgracia nacional. Claro. Pero hay continuidad en ese tema. Lo Ujú, segundo que plantea la reforma se plantea en el incremento, en el mejoramiento, en la ampliación de mm, lo que son las transformaciones en curso. O ajá, sea que no es solo continuar, es incrementar, aumentar, poner la dimensión más necesaria de atención a algunos problemas. Y en eso es el primero que pone claramente en la mesa, mm, es que no se ha podido resolver con la mm, velocidad necesaria el nivel de la tasa de egreso de bachillerato.
claro. este núcleo de problema de Uruguay, que es el alta deserción y abandono de la educación media, una deserción y un abandono estratificado socialmente, una deserción y abandono que hace que la gente no pueda tener continuidad en sus trayectorias futuras educativas, una deserción y abandono de la educación media con el cual la gente no ingresa en potenciales mercados de trabajo significativos. Claro. Bueno, se toma como un eje y se busca incrementar. Es de las pocas veces donde se plantea un número concreto que es duplicar el ritmo de aumento del egreso. El egreso ha ido aumentando con la política del actual gobierno, Ujú, ya venía estancado en el periodo anterior, ujú, pero el incremento que ha ido pasando prácticamente de 40 a 50, bueno, es una dimensión que de alguna forma se considera que hay que incrementar. Este es el segundo eje. Y el tercero que se plantea como parte del discurso de la propuesta educativa es innovar. O sea, no continuar en formas lineales e iguales, que pueden tener algunos resultados positivos si ujú, lo tienen, sino incorporar más innovación, más ideas, ujú, más formas nuevas para resolver los dos ejes centrales, que es los temas educativos, que también los analiza el proyecto de la coalición, que es ujú, la desigualdad, resultado de la deserción claro. y de la calidad, ¿correcto? O sea, Mm. el país tiene un núcleo central de problemas vinculado tanto a cobertura como a calidad. Y en Doctor, este eje de la innovación, mm, yo creo que una de las más interesantes es poner un conjunto de propuestas, un conjunto de propuestas y iniciativas para utilizar otros mecanismos, no solo desde el Estado, sino mm, incentivos individuales para que los estudiantes claro, puedan terminar esta discusión, incentivos que aquí se plantea a diferencia del proyecto inicialmente delegado, mm, no es al terminar que se le va a dar un incentivo, sino mes a mes a medida que vayan mejorando sus resultados. Innovación también que se plantea con escenarios de tutorías más puntuales a los estudiantes. ujú, Innovación en el sentido de que se plantea claramente impulsar el desarrollo del bachillerato virtual. mm, Se toma la propuesta legislativa que se hizo. Innovación en una idea que realmente es importante, que ya tiene alguna génesis, que hizo el CEIBAL, que es la posibilidad de utilizar los MOOCs, los cursos virtuales de aprendizaje para reforzar y sobre todo cuando los estudiantes no tienen profesores porque faltan, mm, ¿correcto? Las suplencias remotas que le llaman, mm, que ya hoy se está haciendo con inglés exclusivamente mm, apoyado el CEIBAL. Ahí hay una innovación interesante en esta materia. Hay también un escenario vinculado en la innovación, algo que tiene que ver con la política. Se plantea que las asambleas técnico-docentes, que es mm, un ámbito político, mm, sindical, y muchas mm, veces mm, como parte de una lógica que se ha ido frente amplizando, que sí, de alguna forma tenga voto secreto como sindicato. Ahí se plantea y probablemente sean los temas polémicos porque de alguna forma lo que se plantea es, bueno, el escenario de asambleas que toman decisiones y proponen y sugieren, bueno, que se realicen con voto secreto. Ahí hay un gran mm, avance. sí, También se plantea en el escenario de la continuidad mm, un elemento que ha sido importante y que ha mostrado la continuidad de la UTEC. O mm, sea, la UTEC, creada en el gobierno del Frente Amplio, pero fue parte de un acuerdo nacional que se firmó, mm, el Acuerdo por la Educación, que ha logrado tener una gobernanza muy positiva. Ahora el Frente quiere volver a poner el escenario de una gobernanza autonómica, que no lo tenía en términos prácticos. Bueno, pero aquí lo que se plantea es continuar con la UTEC, con fortalecer en términos de carreras, sí, ofertas, programas en esa materia. Hay otro elemento que es importante en la continuidad, que es continuar con los centros María Pínola. O sea, el mm, país ha colocado una enorme cantidad de recursos gracias a los centros de Pínola que permiten alimentación, que permite atención en los barrios, que mm, permite profesores que tienen más horas dedicados a estar en ese centro
y no profesores taxi, como pasa muchas veces, mm, bueno, se plantea la continuidad del proyecto esto, y esto es realmente un bien, escenario importante en esta materia. bien, Yo creo que lo que podríamos también plantear como una nueva innovación, que es un concepto de la calidad dominante, que es en que empezar a entrar a hacer evaluaciones de los aprendizajes. El país ha tenido un ámbito importante de lo que ha sido con el Instituto de Evaluación Educativa, los mm, exámenes PISA, que han sido, y aquí mm, en Uruguay son los que se hace arista, se llaman. Bueno, mm, aquí lo que se está planteando es que para mejorar la calidad de evaluación de los aprendizajes se propone implementar una evaluación continua y universal de los aprendizajes, perfecto, obligatoria cada 3 años, que es para medir desde el tercer grado de primaria al último grado de educación superior media, para poder medir el avance educativo a nivel nacional. Yo creo que la propuesta al final que se pone en la mesa más fuerte es mm, que haya la posibilidad de medir los aprendizajes, porque si no se mide, no es significativa la posibilidad de la política pública. claro, La política claro, pública no puede seguir midiendo abandono, que es un dato duro. claro, Tiene que medir aprendizaje. sí, Los exámenes de PISA nos han ido mostrando en los mm, últimos años mm, cómo hay un estancamiento de los aprendizajes. claro, Bueno, aquí lo que se está planteando es incorporar los procesos de una evaluación continua de aprendizaje que implicaría una enorme innovación política y social del mm, Uruguay en materia de educación. El país tiene que ir pasando a políticas de calidad, y para políticas de calidad hay que tener reforzamientos. Por ejemplo, aquí se plantea en el proyecto la posgradualización de la sí, formación docente. sí, También se plantea claramente en esa materia un elemento que me parece importante que se ponga en la mesa, que mm, es la modernización de la NEP, ¿correcto? sí, Minimizando los procedimientos burocráticos. La exacto, NEP es un aparato que de alguna forma también tiene una lógica muy elefantiásica. sí, Aquellos que lo están gestionando constatan este tema de la necesidad de aumentar la digitalización de los procesos, y sobre todo mm, la gran innovación que plantean es que los directores tengan mayor autonomía. O sea, hoy los mm, directores, lo mm, digo, yo sí, soy director de un centro que es el IPES, nuestro margen de acción está muy limitado en la posibilidad de el manejo de iniciativas, de formas, claro, si bien hay un impulso muy fuerte a la dinámica de eficiencia a nivel de toda la NEP, también los directores tienen que tener más capacidad autonómica de acción para poder resolver, ayudar a los estudiantes, atender a los profesores, tomar mm. iniciativas, establecer U- sumarios, Una sanciones, gestión más soberana, ¿no? incentivos, Ujú, una gestión profesional. O claro, sea que lo que hay aquí es una mirada de que más allá de hacer organismos públicos sin fines de lucro, orientados a la sociedad, mm. democráticos y pluralistas, la eficiencia, la gestión es un elemento importante. Do- Y aquí lo Doctor, me plantean quiero, claramente. quiero detenerme en un punto que usted dijo al pasar y después quiero detenerme en tres puntos. Usted dijo de acelerar los trámites, minimizar la estructura elefantiásica administrativa de la NEP. Eso obedece a un plan general que está en Compromiso País respecto a acelerar los trámites del Uruguay. Está planteado incluso en términos de políticas administrativas como un país de trámites más rápidos, abreviación de esos trámites. Eso habla de un Estado más ágil, más eficiente, menos costoso en cuanto no solo al económico, sino en costo social y en tiempo, costos de El tiempo. tiempo. Entonces hace una sociedad mucho más ágil, más dinámica. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo observo lo siguiente respecto a lo que usted dice. Hay tres grandes desafíos que se plantea esta transformación, que es una continuidad de la primera fase de la transformación que se hizo en este gobierno, y tiene que ver con eso. Primer punto, la continuidad. Concepto fundamental, continuidad, no discontinuidad, como ha pasado antes cuando se discontinuó con aquella reforma del Plan Rama. Y bueno, creo yo que las consecuencias han sido el producto natural de la discontinuidad. Por ejemplo, la estratificación de una alta tasa de deserción de estudiantes en Uruguay, generando eso inviabilidad como país. Ahora,
cuando hablamos de continuidad, por eso el doctor insiste en lo de la continuidad, pues tiene que ver con ese proceso constante de una transformación. Segundo punto, acelerar en este proceso de continuidad de la transformación, digamos que los niveles de qué, de escolaridad, de que bajen los niveles de deserción, que se transformó en un elemento estratificado, en un componente de estratificación. Es lamentable que estemos midiendo altas tasas de deserción. Y el tercer punto es ese rango o ese nivel de conocimientos a medir, a evaluar, la evaluación de los conocimientos adquiridos tanto de los estudiantes como de los docentes, es decir, el nivel de formación docente. Estos tres puntos, doctor, se me ocurre pensar que están planteando de un modo orgánico una modelización del Estado, un nuevo modelo hacia un estado de desarrollo en un montón, en lo más amplio del concepto de desarrollo, además. Digamos, muchas veces tenemos una mirada muy uruguaya que consideramos que si el gasto es educativo o en salud o en servicios sociales, no importa si es eficiente o ineficiente, que basta cualquier gasto. Y ahí lo que yo creo que empieza a haber una mirada distinta, que sin lugar a duda hay Sí, que incrementar el gasto, pero hay que incrementar mucho más el escenario de la de la eficiencia. eficiencia, O claro. sea, el Estado uruguayo durante estos años tampoco ha logrado reducir el peso de la burocracia Exacto. significativamente, a pesar de que cada vez hay más inversión en tecnología. La tecnología y la innovación no ha significado mejoramiento de algunas condiciones. Mm, Entonces tenemos un bajo uso de las mm, innovaciones en la gestión. sí, Bueno, y el Estado es el que gestiona claro. todos los servicios públicos que la sociedad requiere y por lo tanto la NEP es un gran aparato en Mm, términos de trámites, de evaluaciones, de exámenes, de compra, de mm, resolución de problemas, de capacitación, mm, de muchos problemas que la sociedad tiene y de muchas familias cuyos temas pasan por el Estado, mm. o sea, en Sí, muchos sí, sentidos. sí, sí, Entonces, hay veces pasa que hay un problema, una circunstancia en las escuelas mm, y la toma de decisiones es muy lenta. claro, Y cuando la decisión tarda, no se excede al derecho a la educación. O claro. sea, una respuesta de una reválida de un estudiante internacional que tarda 4 años o 5, Sí, o una solicitud de una comunidad educativa para resolver un mm, problema de un cambio de un currículum, una necesidad de una nueva oferta de un área de claro. una propuesta que tienen un departamento, un cambio respecto a una forma de gestión en un centro escolar. Mm, No mm. pueden tardar meses y expedientes que van y vienen. Ah, claro. O sea que ahí hay, y si bien se ha ido modernizando y se ha informatizado y hay un sistema de expedientes Mm, que no es papelesco, sino es cada vez más digital, claro. es claro que toda la sociedad uruguaya tenemos un desafío, que es Mm, el desafío de una eficiencia del Estado. mm. Correcto, que los funcionarios vayan. A mí lo que me parece realmente importante es que se coloca en lo educativo. O Sí, sea, está claro cuando uno dice el gobierno digital o que la intendencia es un caos y que uno ir es un problema horrible para claro. resolver un tema, Mm, te tratan mal. Bueno, lo que me parece importante es que en el proyecto de la propuesta de la coalición mm, se plantean las cosas que son beneficios para la gente, sí, beneficios para miles de personas que tienen trámites sí, en los sistemas escolares, sí, que no son pocos, son miles claro. de expedientes, trámites, solicitudes, problemas, Mm, ascensos, ujú. asignaciones de hora, reconocimientos de crédito. Es una Sí, 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 burocracia sí, 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 y sí. por lo Y no, tanto, claro. poner el acento. Yo creo que eso es un tema que se está haciendo, pero hay que avanzar. Doctor, yo insisto que este plan plantea eso, este programa, plantea la necesidad de profesionalizar el Estado uruguayo, porque eso que usted dice, leí ya todo el programa, está formulando todo el tiempo esa coordinación administrativa y esa agilidad administrativa, minimizando la actividad administrativa del Estado. Es decir, lo hace más ágil, menos pesado, menos burocrático, pero más eficiente para la gente, que esté al servicio de la gente. Me imagino, por ejemplo,
Lo que, lo que es hoy por hoy la queja de los productores agropecuarios con la cantidad de trámites administrativos y regulaciones administrativas que incluso se exige sean presenciales. Es un disparate en esta época. Pasa lo mismo con la Intendencia de Eh, Montevideo, por ejemplo. Es decir, yo veo un no, programa que está planteando una profesionalización de la administración, minimizar esa burocracia y utilizar al máximo, digamos, de rendimiento los recursos que el Estado tiene para, ¿qué? Para promover esas políticas públicas que le corresponden al Estado. Y en ese contexto está la educación. Está Exactamente, pero estamos en ese proceso y lo que para mí es importante no es que sea solo una innovación, hay una continuidad. claro. Nosotros estamos en un ámbito ahí en el IPES de buscar que todas las certificaciones de educación continua sean digitales, Mm, porque todo el tema de los papeles a la gente se le pierde, las y- firmas que hay que mandar, en mandárselo a tal lado, el tiempo que tarda el proceso de producción, la gente necesita las certificaciones rápidas. mm, Bueno, y el país y el mundo avanzan hacia un blockchain de todos los títulos y avanzan hacia títulos digitales que sí, tú mismo lo vas bajando. sí, Entonces, yo creo que hay un proceso que está en curso mm, de la búsqueda de la eficiencia en la gestión, porque hay un paradigma mm, hoy en la coalición y en los partidos de la coalición que buscar mm, eficiencia para que los ciudadanos tengan mm, los servicios en menos tiempo, con más calidad y con menos costos, mm. lo paguen o no lo paguen, porque todas al final se pagan en la sociedad. Sí, Bueno, sí. ese tema ahora se pone más en el eje de una búsqueda de mayor eficiencia. No hay cena gratis, ¿no? Tema Decía. central del programa. El programa en lo educativo, sin lugar a duda, es mejorar la calidad, Mm, mejorar la cobertura, mm, mejorar también indudablemente la eficiencia y claro. lograr mejores niveles de resultado, produciendo tanto mejoramiento de la formación docente Mm, como también la posibilidad de medir. Porque si uno no mide los aprendizajes, si uno no mide las características, digamos, de la línea de base de la claro. situación actual, es muy difícil hacer No, esfuerzo. no lleva un control de la eficiencia. Doctor, yo quiero cerrar esta nota con esto, si me permite, para leerle a los oyentes y televidentes concretamente momentos del programa. Y si le parece, continuamos la semana que viene con puntos específicos de este programa, muy interesante. En este caso, con el doctor Rama, en materia de transformación educativa, que repito, es continuidad de un proceso de transformación educativa hacia la innovación, pero podríamos significarlo como continuidad en la voluntad de la innovación. No se Y trata solo de innovar. tres ejes, Mm, continuidad, incremento e innovación. bien, bien. Indudablemente para mejorar la calidad y reducir las desigualdades. Y Yo poner creo que quinta o tocará sexta y acelerar. analizar, en la semana próxima podemos analizar algunos Sí, puntos más sí, vinculados también a la sí, innovación y ciencia, la tecnología. bien, Se propone finalmente resolver que el Ministerio de Educación y Cultura sea también un Ministerio de Educación, bien, Ciencia y Tecnología, que se refuerce la ANI y también la creación de una ley de educación superior tan bien. esperada por muchos ciudadanos. Bueno, entonces leo esto que tiene que ver con lo que usted dice y cerramos con esto la nota. Fortalecer el programa Uruguay Innovation Hub para apoyar emprendimientos de base tecnológica en su etapa de crecimiento, postvalidación, apalancando con fondos públicos de inversión privada o la inversión privada también, apalancando con inversión privada, además de conectar programas de incubación, aceleración, parques científicos y tecnológicos, laboratorios abiertos, etcétera. Mire todo lo que tengo para preguntarle la semana que viene, ¿eh? ¿Qué quiere decir todo esto, no? Este párrafo, ¿qué es lo que nos quiere decir? El otro punto, consolidar la Universidad Tecnológica, la UTEC, de la que usted está hablando, en el interior del país, jerarquizar su rol en el ecosistema nacional como promotor del vínculo entre el sector privado y la educación. ¿Qué punto, eh? ¿Qué punto es este? Y Que le voy a la uno más, UTEC no se encierre, sino que trabaje integrada la educación y la los actividad sectores privada, privados. la sociedad civil y a su vez en el interior consolidarla. Y tercer Exactamente. punto, me parece muy importante, jerarquizar la institucionalidad de la propiedad intelectual.
eso que usted estaba diciendo al pasar, destacando su importancia para comercializar el conocimiento y potenciar el desarrollo económico. Y me gustaría detenerme con usted para explicarle a la gente qué significa esto, qué es la propiedad intelectual, qué es el registro de una patente, qué es el registro de una patente de invención, qué es un registro de marca, muy importante, y a su vez todo eso vinculado a trámites rápidos. Porque sería un disparate, doctor, que una persona presentara un proyecto de innovación tecnológica, pongámoslo bien gráfico, y le demoren 3 años en aceptarle la factibilidad del proyecto, póngale. Sería un país disparatado, ¿no? Del tema de ciencia y tecnología hablaremos, sin duda el tema central es comentar la creación de conocimiento, Bien, la patentización, la producción de conocimiento, revistas indexadas, libros, tecnología, software, derechos de propiedad. Es claro, parte de un tema también que la sociedad tiene que ir pasando sí, de la educación y el aprendizaje a la ciencia y la tecnología. exacto. Temas para la próxima semana. Lo dejamos para la próxima, doctor. Buenísimo el programa realmente, ¿eh? Un programa excelente, el programa de, esperemos, del próximo gobierno de la coalición. Gracias, doctor. Lo espero la semana que viene, si le parece. Hasta la Dios mediante. próxima semana. Que pase muy Que bien, ¿eh? pase bien. Hasta luego. Doctor Claudio Rama conversando con nosotros de este excelente proyecto de educación, ya segunda fase de esta continuidad de la transformación educativa en el Uruguay, propuesto por la coalición de gobierno. Seguimos adelante, ¿eh?